aplaudimos al Señor. Este es un lugar de alabanza. Amén. Es un lugar para alabar a nuestro Dios, para levantar nuestra voz, nuestras manos y exaltarle a Él, porque Él vive. ¡Aleluya! Porque Él es nuestro Dios grande. A Él sea la alabanza, a Él sea la alabanza. ¡Aleluya! Oh sí, Señor, te alabamos, te exaltamos. ¡Aleluya! 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 Tu mano levántalas ahora.
Él nos tiene así en sus alas. Él es nuestro socorro. Él es nuestro pronto auxilio. Oh sí, Señor. Y el salmista David lo decía porque él vivía eso. Él vivía esa dependencia de Dios. Él dependía de Dios constantemente. Porque él también sufría aflicciones. Como también hoy en día también pasamos dificultades, preocupaciones, aflicciones. No somos ajenas a ellas. Pero Dios está con nosotros. Y qué hermoso poder experimentar la dependencia de Dios. Y poner nuestra confianza en Él. Decirle, Señor, yo estoy aquí con esta
nuestra vida debe ser una continua alabanza a nuestro Dios. Una continua adoración. Amén. No porque por lo que Él hace, no por lo que nosotros nos merecemos, entre comillas, no por lo que nosotros hacemos ante Él, sino por lo que Él es. Amén. Él es todopoderoso. Amén. Así que, hermanos, alaba a tu Señor cuando tengas que alabar, cuando tengas que adorar a Dios. Hazlo con toda la fuerza de tu corazón. Amén. Que tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, todo, en un solo sentido, puedan estar siendo dirigidos ante nuestro Dios. Que Él pueda manifestarse en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros estamos alineados a Dios, podemos nosotros dirigirnos a Él. Amén. Podemos hablar con Él, podemos alabarle, podemos cantarle, podemos decirle muchas cosas, pero esa comunión con Dios está ahí fluyendo de ti hacia Él y de Él hacia ti. Y esta relación vertical con Dios hace que tú también puedas fluir horizontalmente. Amén. Con toda la iglesia del Señor. Amén. Puede hacerte un instrumento útil en las manos de Dios para ministrar a tu hermano, para ministrar a tu hermano. Amén. Para poder estar dándole una palabra del Señor. Una palabra de aliento, una palabra de renovación, una palabra, hermano, que levante a tu compañero. Amén. Entonces tenemos que buscar cada día estar alineados con la palabra de Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos estado todo este mes tocando ese tema de planeamiento. Amén. Y hemos hablado muchos conceptos de planeamiento. Hemos hablado cómo Dios tiene un plan para la humanidad. Hemos hablado de cuáles son los principios de un planeamiento. Hemos hablado de cómo es necesario planificar para poder lograr nosotros las cosas. Hemos visto también cómo es que Dios nos va guiando paso a paso en lo que nosotros estamos haciendo para lograr los objetivos. Hemos visto diferentes aspectos. Pero lo que yo quiero tratar en esta mañana es de cuál es tu relación que tienes con Dios para que este planeamiento que tiene Dios, para que esto que tú estás pensando pueda cumplirse y pueda ejecutarse. Amén. Porque podemos hablar de muchos conceptos, podemos hablar de muchos métodos, pero si tú no estás alineado con ese planeamiento, si tú no estás alineado con ese concepto, si tu corazón no está imbuido de ese concepto del planear, ese concepto de lograr un objetivo, entonces en vano estamos hablando de las cosas, ¿verdad? Entonces vemos nosotros un tema, hermano, donde Dios nos habla personalmente a cada uno de nosotros. Amén. Y nos dice, ¿cómo está tu corazón? Amén. Aun cuando Él lo conoce, Él nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo es que realmente tienes un corazón que está conformado con el mío? ¿Realmente a ti te parece que lo que tú estás haciendo realmente está de acuerdo a mi palabra? ¿Está de acuerdo a los planes que yo tengo para ti? Pensamientos que imbuyen tu mente y puedan descender a tu corazón y te puedan llevar a tomar decisiones. ¿Estás realmente teniendo esa comunión conmigo? El Señor lo sabe, pero nos confronta en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes una historia. Acab era el rey de Samaria. Era un rey, dice, que se caracterizó por hacer lo malo delante de Dios. Pero si nosotros vemos el contexto, por qué hacía él esto y por qué es que al final de cuentas también continuó haciendo lo malo. Él hizo alianza con los fenicios al casarse con la hija del rey. Y esta hija del rey
era conocida por su nombre, Jezabel. Amén. Y todos sabemos, ¿no?, quién era Jezabel, ¿no? Porque a veces cuando queremos tipificar a alguien, una personita que está ahí media chequita, es una Jezabel, le decimos, ¿no? Estamos a veces muy tendientes a juzgar. Y no nos damos cuenta que nosotros también somos juzgados. Amén. Pero lo cierto es que este rey se casó con esta mujercita. Y esta mujer, lógicamente, como era pagana, y ustedes saben, ¿cuántos saben que hay una gran influencia con quien uno se casa? Amén. La esposa puede ser de mucha influencia para el esposo puede ser de mucha influencia para la mujer. Y puede ser influencia buena, como también puede ser influencia mala. En este caso, era una influencia muy negativa. Jezabel era una mujer que es reconocida como un símbolo de idolatría e inmoralidad. A ella se le conoce así. Cuando se habla de Jezabel, ya estamos pensando inmoralidad, idolatría, estamos pensando de diferentes maneras. Y ella es la que introdujo en el reino de Israel, ella es la que convenció a Acab, ella es la que lo sedujo para que el pueblo de Israel se alejara de su Dios. Porque él permitió que hicieran templos. Él permitió que adoraran a Baal. Él permitió de que el pueblo de Israel se volviera a este rey pagano. Y todo el pueblo estuvo corrompido. Y además dice que le construyeron un templo a Baal. Imagínense, siendo el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido por Dios, se dejó seducir, se dejó orientar, sus mentes fueron cambiadas, trastocadas. La mente del pueblo de Israel fue enseñada de esta manera y le hicieron un templo y le ofrecían sacrificios a Baal. Y además, no solamente eso, sino que Jezabel procuraba la destrucción de todos los profetas y sacerdotes que habían realmente que alababan al Dios de Israel. Ese es el contexto donde se está moviendo esta historia. Y si nosotros vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a ver allí esta historia. Primera de Reyes, capítulo 18. Quiero dar lectura al verso 21. La palabra de Dios dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tremendo, hermanos. La historia cuenta de que anteriormente, un tiempo atrás, Elías había ordenado que la lluvia cesara y estaban en plena sequía. Y ya había pasado un tiempo bastante amplio donde ya el pueblo estaba sufriendo realmente de falta de agua. Y Elías había salido de ese lugar, y ahora que estaban en esa situación, él comienza a predicar a este pueblo de que no siguieran adorando a Baal, que se volvieran de su camino, que estaban equivocados. En el contexto que estamos viendo, y todo el mundo del gobierno, por decirlo así, estaban haciéndole la guerra también a Elías. Pero la escritura dice que él convoca a todo Israel. Entonces Acab convocó a todo el pueblo de los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Por qué, hermanos? Baal era conocido como el dios de las tempestades y el dios del fuego. Amén. Y ellos decían: su Dios
que podía tener autoridad sobre tempestades, sobre vientos, sobre lluvia, sobre fuego, y no pasaba nada. Entonces, como ahora era confrontado, reúne a todo el pueblo y también reúne a todos sus profetas. Habían profetas de Baal y de Acera, casi por un total de 1000 personas, 800 o 1000 profetas que estaban en ese momento. Y dijo el rey Acab de que iban a convocar a este pueblo para ver realmente un desafío. Yo estoy parafraseando lo que está sucediendo. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado de profeta de Jehová, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres, solamente de Baal. Y habían 400 más de Acera. Amén. Y él entró en un conflicto, en un desafío con estos profetas. Y le dice: dense después ahora 2 bueyes, en el verso 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. Y Elías iba a hacer lo mismo, iba a cortar otro. Y cada uno iba a poner un altar. Y hay un desafío. Entonces en el verso 24 dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Amén. Miren la responsabilidad tan grande de Elías y la confianza de él de que su Dios lo respaldaría. Y entonces los profetas, para hacer un poco más corta esta historia, los profetas de Baal hicieron su holocausto ahí, mataron a su buey, pusieron leña, pusieron fuego. Lo único que le dijo Elías: no pongan fuego delante del altar, porque Dios, el que es el Dios verdadero, ese se va a manifestar de fuego que viniendo desde el cielo. Y dice que los profetas comenzaron a invocar a su Dios. Invocaban a su Dios y ellos inclusive se hacían heridas, se cortaban y estaban que dale y dale y dale y no pasaba nada. Y en el verso 27 dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarlo. Sarcástico era Elías, ¿no? Mira tu Dios, no pasa nada. Vayan a despertarle, quizás está pasando algo. Y dice en el verso 29: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Amén. Imagínense esta historia, ¿no? Elías había decretado que no habría lluvia, pero el Dios de ellos decían que era el Dios de la lluvia, y no estaba pasando nada en este momento. Ellos querían que regrese la lluvia, pero no venía nada, no había ninguna respuesta. Y en el verso 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Amén. Hermanos, recuerden que el profeta en esa época era la voz de Dios. Amén. Era el representante de Dios. Lo que hablaba el profeta, eso se iba a manifestar de una manera de un Dios a quien estaba representando. Y él dice: acercaos a mí. O sea, no estén lejos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, hermanos, que está siempre a nuestro lado. Él siempre está cerca a nosotros. Dios siempre está buscando que atraernos hacia Él. Dios, aun cuando nosotros nos escabullimos o aún quizás nosotros nos deslizamos por algún lado, Dios siempre está atrayéndonos con lazos de amor hacia nosotros, hacia Él mismo. Entonces el profeta dice: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y dice la escritura en el verso 31:
Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y miren lo que hizo. Hizo una zanja alrededor del altar en que cupiera 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad ahora 4 cántaros de agua. Y miren, el agua en esa época era escasa. Y él pidió 4 cántaros de agua que pudieran llenarlos y derramarlos sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Cuánta agua echaron? 12 cántaros de agua. Entonces yo me imagino en ese momento la gente, ¿qué diría, no? Hoy estamos con sed, estamos en plena sequía, y este hombre está pidiendo aún que echen más agua sobre ese holocausto. La intención de Elías era de que no hubiera ninguna duda de que su Dios podía mandar fuego del cielo y consumir ese holocausto. Y dice el verso 35: de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y dice el verso 38: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Amén. Hermanos, nosotros vemos en este primer versículo que leímos, el verso 21, cuando él confronta a este pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros no podemos caminar con doble pensamiento. Amén. Amén. Si nosotros queremos lograr objetivos, si nosotros queremos lograr metas, si nosotros queremos lograr lo que Dios nos ha hablado y nos ha dicho, qué es lo que la iglesia obtendrá, qué es lo que la iglesia está desafiada a hacer, si nosotros tenemos un doble pensamiento, nunca vamos a lograr llegar a cumplir los pensamientos de Dios. Amén. Amén. Entonces los confronta y le dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre 2 pensamientos? Y Dios también nos habla a nosotros, hermanos, como pueblo de Dios. Porque muchas veces caminamos, alabamos a Dios, vemos su palabra, leemos su palabra, asistimos a la iglesia, pero a veces nuestro corazón está lejos. Hay doble pensamiento en nuestra cabeza. Y eso nos hace de que muchas veces nosotros no cumpliéramos. A veces nosotros nos recordamos ese pasaje cuando dice: mejor es pasar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y lo cantamos, ¿no? Y cantamos, Señor. Pero a veces cuando tenemos que venir a la iglesia, estamos: no, 2 cultos. No puede ser, no voy a uno nomás. Y voy al segundo culto porque entonces puedo dormir un poquito más, ¿no? Pero entonces, pero mejor lo hago, gracias. Mejor comienzo a negociar con Dios y comienzo a ver lo que a mí me conviene. Comienzo a asistir a la iglesia, comienzo a hacer mi discipulado, comienzo a hacer las cosas de Dios cuando yo puedo hacerlas. Amén. Cuando yo decido
¿Cuándo puedo hacerlas? Son dos pensamientos que están cayendo en nuestra cabeza. Entonces, la palabra de Dios nos confronta para que nosotros, si nosotros cambiamos nuestros pensamientos, entonces nuestra conducta también va a ser cambiada. Hermanos, perdónenme, pero yo no tengo otro ejemplo de otra iglesia porque no he asistido a otra iglesia. Toda mi vida he asistido a esta iglesia. Y si he ido a otra iglesia, he ido muy poco. Así que no tengo un ejemplo de mencionar otras iglesias. Cuando yo me convertí, estaba la iglesia en la Avenida La Paz. Por eso que yo me refiero a mi experiencia de la Avenida La Paz, cada vez que puedo. ¿Y qué sucede? Que ahí en la Avenida La Paz yo recuerdo que nosotros llegamos desde las 8 de la mañana y salíamos a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 8 de la mañana empezaba la escuela dominical. Nosotros hacíamos la escuela dominical, o sea, el discipulado, que lo hacemos ahora y lo hacemos en diferentes horarios, en el horario que tú puedes, en el horario que te permite tu trabajo o tus quehaceres, y también a delivery, hasta su casa van a dar discipulado. Pero nosotros íbamos en esa época. Yo me acuerdo que el pastor Oscar en ese tiempo no era todavía anciano ni era pastor, él era un maestro, y en la tierra él con una vara nos enseñaba. Él hacía sus mapas ahí con una caña y nos explicaba una cosa, otra cosa. Mire, desde las 8 de la mañana empezaba el culto, después como a las 10 más o menos, y nosotros teníamos que cada aula dar su versículo. Los maestros venían con sus alumnos y dábamos nuestro versículo, cada uno. Y cada uno se esforzaba por dar el versículo. No es como a veces acá, ¿no? Que ver tu versículo, no, porque estás en tu salón, pero ahí estabas delante de toda la iglesia y tenías que hacerlo, ¿no? Pasaba y venía el culto. Ahora venía el culto y nos gozábamos en el culto y nos quedábamos hasta la 1 de la tarde. Algunos almorzábamos ahí mismo, otros nos íbamos a la casa, pero después en la noche teníamos que volver a regresar. A las 7 nuevamente había servicio y también veníamos. ¿Por qué, hermanos? Porque estábamos enseñados de esa manera. ¿Se dan cuenta? A veces ponemos, no, pero Camino y Vida, no, pero que Agua Viva, no, pero Emanuel, no, que... Y ponemos ejemplos de otras iglesias. Yo no las puedo poner porque aprendí en esa y nunca he ido a otra iglesia, siempre he congregado acá. Entonces, hermanos, nosotros muchas veces estamos ahí. No es difícil para nosotros tener en nuestro pensamiento que podemos venir temprano a la iglesia, pasarnos un buen tiempo alabando, glorificando, deleitándonos en la presencia de Dios, y tampoco no hay ningún problema que podamos venir en la tarde o podamos venir en la noche. Amén. Porque así nos enseñaron, así aprendimos, y nos alegra de eso. Nosotros dejamos de hacer cultos en la noche en la iglesia porque creemos que las familias deben tener un tiempo también, que el domingo debe de ser un día de familia, donde deben estar juntos, unidos. El domingo no es para que la esposa se quede con los hijos y el esposo se va a jugar fútbol o el esposo va a hacer otra cosa. No, la idea es que estén juntos. Claro que si se van todos a jugar fútbol, amén, gloria a Dios, ¿no? Pero también el tema era de que las madres tenían que preparar a sus niños para el día siguiente, para el colegio, y tenían que preparar uniforme, tenían que preparar lonchera y hasta ayudarles en sus tareas de los niños. Entonces comprendimos eso y nosotros suspendimos el culto del domingo en la noche. Pero aquellos que fuimos enseñados de esa manera, no es ningún inconveniente para el pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque nos pusieron en nuestra mente un pensamiento que mejor es estar un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de él. Amén. Y lo hacíamos con el mayor gozo.
Entonces vemos nosotros, hermanos, que aquí el profeta Elías está confrontando al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar haciendo una cosa, un pie en un lado y el otro pie en el otro lado? Tienes que renovar tu mente. Tienes que cambiarlo, es lo que dice Romanos 12, 1 y 2, que tantas veces lo estamos compartiendo. Hermanos, pero es que nuestra mente muchas veces viene con mucha influencia de diferentes ideas. O a veces cuando escuchamos en otros lugares, como lo que yo estaba diciéndole, ¿no? De otras iglesias, pero en otras iglesias lo hacen así, pero en otras iglesias lo hacen así. Está bien, Dios utiliza cada iglesia en su manera, hermano, y gloria a Dios. Son enseñados de esa manera y ellos guardan su visión, guardan sus objetivos, guardan su mente y su corazón para hacerlo de esa manera, porque todos están en esa unidad. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, vemos nosotros de que los pensamientos que podamos guardar en nuestra mente es la que nos van a llevar a tomar decisiones y hacer las cosas que debemos hacer. Y vamos a hacer lo recto delante de Dios. El fruto, ¿cómo permanece el fruto? ¿Cómo es que el fruto crece, madura? ¿Cómo es que el fruto permanece? Es porque está pegado a la vida. Amén. Y si nosotros queremos ser buenos frutos, entonces nosotros tenemos que estar pegados ahí. Como diría mi abuela, pegado a la teta de la mamá. ¿No? Claro que ya nosotros estamos grandes, ya no estamos en la teta de la mamá. Pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios que si nosotros estamos pegados a Él, entonces, como dice la canción, nosotros tenemos que estar pegados a Dios para poder ser alimentados de Él. Nuestros pensamientos y nuestras decisiones van a llevarnos a establecer planes, a establecer metas que Dios se va a agradar en ellos. ¿Por qué? Porque son los pensamientos de Dios en nuestra mente. Dios, por eso que dicen que Él ha puesto pensamientos de paz y no de mal, para obtener el fin que nosotros esperamos. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Por eso debemos nosotros estar en los planes de Dios. Tenemos que ser obedientes a Dios. El peor enemigo, hermanos, el peor enemigo del éxito futuro, el peor enemigo cuando nosotros queremos obtener algo en el futuro, es el éxito presente. El peor enemigo. ¿Por qué? Porque a veces el éxito presente te llena. El éxito presente muchas veces comienza a ocupar mayor lugar que el que debemos tener realmente, conforme dice la palabra de Dios. Amén. Y no estoy hablando solamente profesionalmente, no estoy hablando laboralmente, estoy hablando en todo el sentido de la palabra. Si de repente soy un buen maestro, de repente soy un buen adorador, de repente soy un buen predicador, el éxito se me subió a la cabeza y ya no puedo lograr aquel futuro que Dios está teniendo para mí. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces la palabra nos enseña, hermanos, que el peor enemigo del éxito futuro es tu éxito presente. Ahora, con eso yo no te estoy diciendo que no tengas éxitos ahora, porque Dios nos ha llamado a ser vencedores. Dios nos ha llamado a que nosotros seamos prosperados. Dios nos ha llamado a que tengamos salud. Ese es un éxito. Dios nos ha llamado para que nos deleitemos en la presencia de Dios. Esos éxitos son agradables a Dios. Lo que es éxito presente no debe ser un tropiezo para tu éxito futuro que Dios ha establecido para ti y para mí. Amén. Entonces nosotros, así como de la misma manera que cuidamos a nuestros hijos, nosotros los cuidamos, los alimentamos, nosotros tenemos sueños para con nuestros hijos, lo vemos, ¿no? Y siempre decimos, no, pero anoche estábamos viendo nosotros unas fotos con nuestra sobrina, con la familia, y veíamos la foto de mis nietos y decía, mira, pero ese parece a su papá, ese parece a su mamá.
¿no? Y mira, su carácter es de tal, su carácter, su temperamento es del otro. Y comenzamos a relacionarlos. Nosotros también, nosotros todos que tenemos hijos, estamos viendo a nuestros hijos de esa manera. Y tenemos sueños con ellos. A veces lo que nosotros no hemos logrado, queremos que nuestros hijos lo logren. Uy, yo no pude ser médico, yo quiero que mi hijo sea médico. Yo no pude ser ingeniero, que mi hijo sea ingeniero. Y eso es lo que muchas veces nosotros queremos hacer. Quizás nunca has pensado en tus sueños como si fueran tus hijos. Amén. Quizás nunca esos sueños que tú has tenido los has pensado como si fueran tus hijos. Pero es lo que son. Tus sueños deben ser cuidados. Tus sueños deben ser alimentados. Tus sueños deben ser guiados para que ese sueño pueda cumplirse. El planeamiento, la planificación es justamente traer del futuro, de lo que tú quieres lograr más adelante, de acá a 5, a 10, a 15 años, tú lo traes al presente y ves la forma, cómo vas a actuar, qué decisiones vas a tomar para poder lograr paso a paso y al final poder llegar a esa meta, a ese objetivo. Amén. O sea que tus sueños son de esa manera para poder nosotros irlos cumpliendo poco a poco. Hermanos, lo que quiero resaltar es de que lo que nosotros tengamos en nuestra mente, eso es lo que vamos a hacer. Si nosotros queremos lograr algo al futuro, entonces tenemos que alimentar desde ahora y tenemos que cuidar eso que nosotros queremos tener en el futuro. Nuestros hijos o nuestros sueños son, hermanos, esa ramita, ese vástago que está pegado a la vid, que está pegado al tronco para poder ser alimentado. Entonces el gozo de su presente es la esperanza de tu futuro. Amén. Tú gózate en tu presente. Haz tu presente. Vive tu presente, pero vívelo conforme a la palabra de Dios, porque en el futuro entonces se va a cumplir la palabra de Dios en tu vida. Por eso que tienes que cuidarlo. Ahora, lo que tenemos que ver, hermanos, es que debemos valorar nuestras visiones y sueños, porque son los hijos de nuestra alma. Amén. Tenemos que valorar esas visiones y esos sueños. ¿Cuántos tienen sueños y visiones acá? Todos tenemos, hermanos. Pero todo solamente depende de ti. ¿En quién has creído? Si has creído en un Dios grande o has creído en un Dios pequeño. Si tú has creído en un Dios grande, tus sueños son grandes. ¿Por qué? Porque sabes que tu Dios, que es grande, puede cumplir esos sueños grandes. Pero si tú estás pensando que tu Dios es un Dios pequeño, siempre vas a tener una limitante. No, solamente esto nada más. Solamente quiero nada más tener esta cosita nomás. Pero muchas veces, no, que yo quiero tener un televisorcito blanco y negro. Nadie piensa así, ¿no es cierto? Ya no. ¿Todos qué quieren? Plasma. Un plasma, un LED, ¿no? Ya no de 20, 25, antes en mi época, el más grande era de 21 pulgadas, wow, ¿no? Tenía un blanco y negro ahí, ya, de 21 pulgadas. Ahora hay de 50 pulgadas, de 60 pulgadas. Hay una pared, parece un cine. Y te ponen sonido y te ponen todo, y parece que tuvieras un cine en tu casa. Yo quiero ese, quiero yo. Hermano, pero conforme es tu sueño, conforme tú creas en tu Dios te lo va a dar. Yo quiero una casa, Dios te va a dar conforme tú quieres esa casa. Tú quieres un auto, Dios también te lo va a dar de esa manera. Queremos una iglesia grande, Dios también nos va a dar una iglesia grande. ¿Cuántos lo creen así? Amén, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Declara, hermanos, que ustedes puedan, cada uno de nosotros pueda declarar por la fe lo que está en el ámbito espiritual, pueda bajar al ámbito físico. Amén. Y eso solamente va a ser
cuando la palabra de Dios esté bien metida en tu cabeza. Amén. Creyendo que Dios, Él puede cumplir todo lo que nosotros le pidamos. Dios dice que si tú te pones de acuerdo con algo y lo pides en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Será hecho. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Si pidieras algo en mi nombre, yo te lo voy a dar. Si se ponen 2 o 3 de acuerdo, yo también estoy ahí, también te lo voy a hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros tenemos que, en el concepto moderno de la administración empresarial, dice que debemos interiorizar el pensamiento para que se pueda lograr en la empresa o en la administración. Esa es la administración moderna. Interiorizar, pero la gente cree que han descubierto la pólvora cuando Dios ya lo había establecido así. Amén. Nuestros pensamientos, por eso dice Dios, no, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz y no de mal. Esos son los pensamientos que Dios nos ha dado. Y debemos caminar conforme a esos pensamientos. Las oportunidades que se presentan deben alimentarse para que puedan sobrevivir. Amén. Las oportunidades que se presentan, hermanos. Cada vez que se te presente una oportunidad. Yo estaba conversando con un hermano el día de ayer y él me conversaba ciertos temas, pero él me decía: pastor, llegó un momento que yo me deslicé, que no es de nuestra iglesia, lógicamente. Él dice: yo me deslicé, pastor, y justamente comencé a coquetear con el mundo. Y es un chico de buen testimonio, yo lo conozco. Es de buen testimonio, conoce la palabra de Dios, involucrado en la obra de Dios. Pero él descuidó áreas, comenzó como a coquetear con él. Y cuando él menos se ha dado cuenta, él decía: ¿y ahora qué hago? Y venía una idea, un pensamiento, conversando él mismo, ¿no? Me decía: pastor, la Biblia dice de que si tu ojo te es tropiezo, sácatelo. Si tu pierna es tropiezo, tienes que cortártelo. Si la pierna comienza a gangrenarse, hay que cortarla. Pero si tú dices: no me quiero cortar la pierna porque la pierna me ayuda a caminar, ¿cómo voy a caminar? No, mejor que me corto el brazo, porque tengo 2, entonces con el derecho puedo agarrar las cosas. Pero no es eso, ¿no? Porque si tú te cortas otra cosa, no vas a cortar el mal. Entonces, ¿qué sucede? Que comienza a crecer y ya la gangrena comienza a tomar más cuerpo en la pierna y llega un momento que ya no te pueden cortar la pierna, sino que tienen que cortarte más arriba. Pero cuando te van a cortar más arriba, tú también dices: no, pero ¿cómo me van a cortar? Si me cortan me voy a quedar con la mitad nomás del cuerpo. Y es peor. Y nuevamente te niegas a que se corte eso. Y la gangrena sigue creciendo. Cuando te toca el cuerpo, tú dices: no, mi cuerpo, ¿cómo lo voy a cortar? ¿Sabes que al final de cuentas mejor sigo nomás ya con eso? ¿Ya qué voy a hacer? ¿Te das cuenta? Porque nos vamos deslizando. Poquito a poquito nos vamos deslizando y comenzamos a perder ese amor, comenzamos a perder ese deseo de agradar a nuestro Dios, de alabar a nuestro Dios. Comenzamos a perder ese deseo, hermanos, de poder tener esa íntima comunión con Dios. Nuestros pensamientos comienzan a ser reemplazados con otras cosas. Y nos comenzamos a mover conforme a esos pensamientos nuevos que Satanás ha infiltrado, ha clavado en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza, y ya no estamos haciendo lo que Dios le agrada. Eso pasaba en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido influenciado de tal manera por Jezabel y por toda su cultura idolátrica, pagana, y ellos estaban adorando a otro Dios, que no era el Dios verdadero. Entonces vemos nosotros, hermanos, que la palabra de Dios nos instruye que nosotros debemos renovar el espíritu de nuestra mente.
Amén. Efesios capítulo 4, verso 23 dice que nosotros debemos renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Será que nuestra mente tiene espíritu? No, la mente no tiene espíritu. Lo que pasa es que el espíritu que gobierna en mí, ese espíritu que gobierna, ese espíritu va a dirigir tu mente. Amén. Por eso que decía, renovar el espíritu. Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, renovaos el espíritu de vuestra mente. O sea que el espíritu que esté en nosotros, el Espíritu Santo, si nosotros le damos el lugar, le damos que Él tome el control de nuestras vidas, entonces también va a tomar el control de nuestra mente. Y cuando toma el control de nuestra mente, entonces nuestros pasos, nuestra dirección, nuestras acciones van a ser conforme al Espíritu de Dios. Y vamos a estar gozosos y alegres de hacer las cosas de nuestro Dios, sabiendo de que si Dios ha dicho algo, se van a cumplir. Amén. Entonces debemos nosotros, hermanos, estar cuidando nuestra mente, porque muchas veces hay problemas en nuestra cabecita, en los hombres muchas veces de lujuria de repente, en las mujeres sueños y fantasías. Muchas veces estos sueños quieren cambiar la conducta, la manera de pensar, hermanos. ¿Por qué? Porque nos hemos deslizado, porque nos hemos dado, hemos dejado que estos pensamientos puedan controlar nuestra mente y comenzamos a desviarnos de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2. Colosenses capítulo 3, verso 1 y verso 2. Colosenses capítulo 3, verso 1 y verso 2. Dice la Escritura: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si nosotros parafraseamos y vemos que si habéis resucitado en Cristo, entonces nosotros debemos compartir la resurrección de Cristo en nuestra vida. ¿Y qué significa la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo significa que Él venció la muerte no lo pudo retener. Y nosotros de igual manera, tomándonos de esa resurrección, la muerte espiritual no nos puede retener, hermanos. Amén. El espíritu de poder que actúa en nosotros, ese mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo espíritu que está en tu corazón y en mi corazón, ese espíritu es el que nos va a levantar. Si nosotros creemos realmente en ese poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos compartir la resurrección de Cristo. Y cuando dice buscar las cosas de arriba, entonces debemos nosotros buscar esos tesoros celestiales. Que el reino de los cielos pueda mostrarse en nuestras vidas. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos arrebatarán. Solamente, hermano. O sea que el Evangelio es para los valientes. Los desafíos en la iglesia del Señor son para valientes, no son para cobardes, hermanos. Por eso yo me acuerdo de Gedeón. Gedeón, cuando él convocó, cuando Dios le dio la misión y convocó a todo el pueblo, vinieron multitudes. Pero Dios le dijo: no, ¿sabes qué? Dale la oportunidad de que se puedan regresar. ¿Por qué? Porque habían actuado por emoción, por lo que tenían en su cabeza. Ah, ya, vamos. Y a veces estamos así. Vamos. Pero no estamos conscientes. Y cuando nos dicen: oh, pero un momentito, mira, todas estas cosas lo que van a suceder. Ah, no me explicaste eso. Y se da media vuelta y se regresa. Cuando Gedeón le dio la primera oportunidad, 22,000 se regresaron.
Imagínense. ¿Por qué? 22,000 que no estaban en la visión, no estaban en el corazón de Dios, no estaban creyéndole a Dios. Y aún Dios dijo, no, ¿sabes qué? Hay muchos. Dales otra oportunidad. Y se fueron 10,000. Hermanos, muchas veces Dios quiere hacer las cosas y quiere utilizarnos a nosotros. Pero Dios sabe cuáles son nuestros pensamientos. Dios sabe en qué estamos involucrados, hasta dónde podemos ir. Entonces nos dice, ¿sabes qué? Dale la oportunidad. Yo quiero adelantar algo que voy a compartirlo a fin de mes de diciembre todavía, pero adelantarlo de que el próximo año nuestra iglesia Cristo Vive va a entrar en desafíos grandes, muy grandes, hermanos, en que solamente van a poder participar aquellos que realmente tengan su corazón creyendo de que Dios lo puede hacer.